Muy bien. Vamos a arrancar, ¿sí? Con las preguntas que tenían del choice y del verdadero o falso. Las del choice, fíjense que eran como un simulacro, pero en realidad eran para resolver, una sola es la correcta. ¿Sí? ¿Les costó esa hacerlas? Más No, o más o menos, más o menos. Y después las del verdadero o falso. Vamos con las del verdadero o falso primero, que son las que hay que justificar, ¿vale? Y después arrancamos con las del choice. Díganme las que más les costaron. A ver, Fer, te escucho. Vamos por partes. Mira, bueno, no, las 7 me costó. ¿Qué La dice? primera puse que era verdadero, el ancho de ventana controla el contraste de la imagen y el nivel de densidad relacionado con No, las decime la que unidades. te costó. Las que no les La costaron, que me no, costó, sí, las 7 decime. Que no me acuerdo. la 7. ¿Qué Dice, dice? el FOB es una TC que se corrige en el primer barrido. Perfecto. Sí. Bueno, el FOB, acordate que era el campo de visión. ¿Te acordás que habíamos visto en una de las diapositivas del otro día que justamente cuando vos haces el scout, te salía lo que era esa parrillita que yo les decía? Esa parrilla es el equivalente, ¿sí?, a justamente al campo de visión, es eso. O sea, vos cuando posicionás al paciente, haces todo el procedimiento, una vez que vas a hacer el scout, que ese es el primer barrido en realidad, cuando vos haces el scout te aparece esta parrillita. Yo lo que les había dicho, que en el caso de la TC del cerebro, lo que había que hacer era focalizarse y abrir la parrilla de manera que te quede toda la estructura adentro de ese scout, para que después cuando vos hagas un segundo barrido no se te corte nada de la estructura anatómica. ¿Sí? Entonces, esa parrillita, viste que hay una de las diapositivas que te queda así chiquita. Vos lo que tenés que hacer es abrir, eso es el campo de visión, y una vez que abrís, o sea, 2 dedos por arriba de la calota y hasta el maxilar superior, una vez que abrís, apoyar el cursor en el centro y orientarla hacia la línea órbito-meatal. ¿Sí? Por eso el FOB es el que justamente se ajusta en el primer barrido. ¿Está bien? Se ajusta en el primer barrido. Esto es verdad. ¿Entendieron? Es verdadera. Exacto. Sí. Y acuérdense Sí, algo. ¿Cómo lean? No, sí, estaba contestando que había preguntado si entendimos. Bien. Justo tenía la misma duda que Fer. Perfecto, sí, porque esa les costó a la gran mayoría. Y después, otra. Díganme otra que les haya costado del verdadero o falso y vamos al choice. La 6, la que dice para realizar un scout Esa misma. Scout debe posicionar. Bien, a ver, léela, Leandro. Dale. Para realizar un scout debo posicionar primero al paciente utilizando componentes del gantry. Bien. Lo primero que tenés que pensar cuando tenés una de esas es cuáles son o quiénes son los componentes del gantry, ¿sí? Acordate. Por superior, tubo de rayos, por inferior, detectores, dos colimadores, prepaciente y predetector, más los láseres de posicionamiento, que eran 2 transversales y 1 longitudinal, ¿sí? Esos son los componentes del gantry. Ahora, vos pensás, yo tengo que pensar esto, digo, bueno, primero saber obviamente quién es el gantry, o qué parte del tomógrafo es el gantry, qué componentes tiene, y dentro de esos componentes, qué componentes tengo para posicionar al paciente. En este caso, ¿qué componentes tengo? Y bueno, los láseres de posicionamiento. Entonces, para posicionar al paciente, ¿necesito componentes del gantry? Sí, es verdadera. ¿Se entiende? ¿Entendés cómo la tenés que razonar? Eso es lo que a mí me interesa. Más que nada que lo aprendan a razonar, ¿sí? Entonces, una vez que vos lo razonás después, una vez que vos lo entendés, lo podés razonar. Esa es la idea. No estudiar de memoria, ¿sí? Y no ir buscándole la vuelta pensando, ¿por qué es correcto y por qué no? Aunque sea verdadera, pensá por qué es verdadera. Como que vos tenés el fundamento. Bien, otra, Ale, ¿cuál? La que a mí me había costado, para que la 3. ¿Qué dice? En una TC, una tomografía es un estudio de DG por imágenes cuyo objetivo es confirmar, reconfirmar o visualizar una patología. Bien, y bueno, vos pensás. Yo puse falsa, puse ahí. ¿Por qué? A ver, porque no solo patologías. Sí, pero fíjate lo que dice. Dice que la tomografía es un estudio de diagnóstico por imágenes
que ayuda o que tiene como objetivo visualizar o reconfirmar una patología. Es verdadera. Claro, Claro. porque en realidad, ¿para qué sirve? Justamente es de diagnóstico por imágenes y no de tratamiento, sirve solamente Claro, para para confirmar o reconfirmar. Exacto, se puede reconfirmar, porque acordate que los estudios en imágenes, cualquiera sea, son siempre complementarios de una clínica o de una semiología. Lo que decimos siempre, primero es fundamental la evaluación médica, ¿sí? Eso lo Sí. hace el médico, evalúa la situación y pide una imagen para corroborar su diagnóstico o su supuesto diagnóstico. No quiere decir que porque se pide una imagen vaya a haber una patología. Lo que sí quiere decir es que al tener una imagen, ¿sí?, se puede corroborar o visualizar una patología. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esto, las imágenes son siempre complementarias de una clínica, ¿sí?, o de una semiología. ¿Está bien? Semiología o clínica, es decir, a la clínica o a la semiología significa a la revisación médica, quiere decir. ¿Está bien? ¿Sí? Así que esa es verdadera. Bien, después las otras me parece que eran como más tranqui, ¿no? Las de verdadero o falso. Sí. Sí. Las otras tres. ¿Alguien tiene alguna duda más de esas? Bueno, me voy a las de Choice. Fer, te escucho. ¿Cuál tenés duda? ¿Yo? ¿Sí? De las Choice. ¿Cuál te quedó la duda? A ver, espera que estoy... Bueno, las hice todas, pero no sé si están bien. Está bien. La que vos sepas que tenés ahí una duda. O vamos repasando si quieren. A ver, sí, la primera, por ejemplo. Bueno. A ver, la primera yo puse, se debe posicionar el paciente cada vez que quiera realizar un barrido. Sí, pero pará, vamos a hacer así. Lo voy a poner en compartir. ¿Sí? Y ahí voy a poner lo voy a poner acá. No sé si se va a ver, porque a veces cuando es imagen no se ve. Cuando está escrito no se ve. Cuando es una imagen sí. Pero por lo menos yo lo puedo ir leyendo. ¿La ven ahí ustedes? Sí. Ah, perfecto. Entonces va. Buenísimo. Bueno, la primera dice, en un tomógrafo multi-slide, ¿sí? Dice la A, se debe posicionar al paciente cada vez que quiero realizar un barrido. Ojo con eso, porque cada vez que quiero realizar un barrido, no. ¿Por qué? Porque en el multi-slide, la ventaja que tenemos, ¿sí?, lo bueno que tiene justamente, a diferencia de lo que era el helicoidal de tercera generación, es que yo con el Scout y con el primer barrido, directamente después puedo utilizar postprocesado. Entonces esa estaría descartada. Después dice, la B, todas las TC se realizan en decúbito dorsal. No, porque... Todas no, porque ahora se usan... Claro, ahora para hacer cerebro creo que se pone en prono. Exacto, tenemos la excepción, ¿sí?, de lo que era codo, antebrazo, muñeca y mano. C, las TC de cerebro se realizan en decúbito dorsal, hasta ahí vamos bien, al igual que en el helicoidal de tercera generación. Es cierto, ¿sí? La C va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque, ojo, que acá puede generar la duda con respecto a, yo les dije que en el multi-slide, muchas veces, como el protocolo de cerebro incluye lo que es la ventana ósea, aparte de la parénquima, ¿sí?, vos pensás que como es un multi-slide y el paciente está en decúbito dorsal, yo también puedo hacer y agregar, fusionar el protocolo de macizo facial. ¿Sí? Cosa que muchas veces en los politraumatismos piden cerebro y macizo facial. En el helicoidal yo no lo podía hacer. Porque en el helicoidal, en el de tercera generación, les voy a decir algo antes que me olvide. Los dos son helicoidales, porque el movimiento es en hélice, ¿sí? Pero les decíamos helicoidal porque era TAC, para diferenciar total computada, que no tenía postprocesado, a diferencia del multi-slice, que se dice multi-slice y que tiene postprocesado. Eso quería hacer la salvedad para no olvidarme y para que les quede más clarito. Y volviendo a la C, lo que les digo es que el macizo facial en la de tercera generación se hacía como una GIRS. ¿Está bien? ¿Está? Esa es la diferencia. Entonces, la TC
cerebro se realiza en el cúbito dorsal, al igual que en el helicoidal de tercera generación. Y es verdadera, esa es la correcta. Vayan corroborando, yo les voy diciendo por qué sí y por qué. Sí. La 2 dice el gantry. Siempre acordate, primero leo el enunciado, la A, el enunciado, la B. Y cuando son largas, dividan en párrafos. ¿Está bien? Así les queda más cómodo. El gantry, la A, está compuesto entre otros componentes por láseres de posicionamiento, eso es cierto, colimadores, eso es cierto, y tubo de rayos. Es cierto, entre otros componentes tiene a esto. Esa podría ser correcta. La B dice A y C son correctas. Bueno, la A sabemos que sí. Ahora vamos a ver la C. Dice la C, es móvil, o sea, el gantry se refiere, ¿no? Y siempre debe angularse para realizar una tomografía. ¿Es verdad que es móvil? Sí, porque yo les dije que en las TC de cerebro lo podíamos angular desde el gantry, pero que no convenía, que convenía angular desde la workstation. ¿Y siempre debe angularse? No, siempre no, solamente para la TC de cerebro, ¿está bien? Y en algunos casos, que después lo vamos a ver específicamente en lo que es un protocolo, en algunos casos para ver algunas neumonías en las bases pulmonares, en los senos cortos diafragmáticos, se puede hacer una angulación, ¿sí? Pero no desde el gantry, sino desde la workstation también, como para ver algún principio de neumonía o algún tipo de neumonía atípica localizada en los senos cortos diafragmáticos, que muchas veces no se ven con la placa y que por eso para corroborar se pide la toma. ¿Está bien? Eso ya lo vamos a ver para segundo parcial en protocolo de tórax. Bueno, entonces la correcta sería la A. La A. ¿Está bien? Perfecto. La 3. Profe, Sí, ¿siempre se angula desde la workstation? conviene. Si querés lo podés angular desde el gantry, pero conviene desde la workstation. Generalmente de la workstation. Claro, porque si vos te llegaste a olvidar después, si no volviste el tomógrafo a cero, ¿sí? Al punto cero, o no volviste el tomógrafo y te faltó algo, no te queda angulado, ¿sí? Sí. Te queda mal la próxima tomo, a eso me refiero. Dale. La 3 dice, en un tomógrafo helicoidal de tercera generación, si hablo de tercera, hablo de una tecnología diferente a la que es la del multislice, ¿sí? Dice, A, se realizaba un barrido completo por cada corte fino que se debía realizar. Ojo con esta porque es tramposa. Un barrido completo, no. Lo que sí se realizaba era irradiar de nuevo al paciente. ¿Sí? Se irradiaba de nuevo al paciente por cada uno de los barridos o de cada una de las ventanas que yo tenía que utilizar. Esto es verdad, pero no un barrido completo, solamente el del corte fino. El corte fino era agarrar solamente esa región anatómica que se veía algo, ¿sí? Que podía ser patológico o no, pero que se veía algo diferente a lo normal y que se hacía un barrido para corroborarlo. Lo que pasa que el problema de tercera generación era que solo era en axial. Ahora tenemos la ventaja de que tenés el MPR que es multiplanar. ¿Está bien? Entonces, esa no, porque tiene esa trampa. Y dice la B, se irradiaba al paciente por cada corte fino que se debía realizar. Eso sí es verdad. Cada vez que había que ver algo, había que volver a irradiar. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del de tercera generación. Si fuera el multislice, eso no pasaría. Y la C dice, B es incorrecta. No, B es correcta. Así que esa ya la descartamos. Y A es correcta. No, Es correcto. está la inversa. Si hubiera sido que acá en la C dice A es correcta, A es incorrecta y B es correcta, tenés que marcar esa. Porque es la más abarcativa, ¿sí? La que más afirma. Ojo con eso en los choice. La 4 dice, el colimador prepaciente. Lo primero que tengo que pensar es que dónde está ubicado el colimador prepaciente y qué función cumple. Entonces ahí yo ya me despejo, ya me ubiqué. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo que es lo mismo estudiar para un choice que para un examen a desarrollar en realidad. Porque vos, si vos lo pensás así, no te mareás. Si vos no lo sabés bien y decís, a ver, y empezás como a descartar, chau, ahí es donde te confundiste. Entonces vos decís, a ver, colimador prepaciente, es lo único que me pregunta. Y digo, bueno, esta es una forma de pensarlo, ¿no? El choice y de estudiar. O sea, vos decís colimador prepaciente, ¿dónde está ubicado? Y bueno, en el equipo.
¿Y dónde? Y es uno de los componentes del gantry. ¿Y qué función cumple? Bueno, reduce la dosis con respecto a la radiación que se le entrega al paciente en el estudio. Perfecto, ya tengo todo ubicado. Ahora me voy a las opciones. Digo, la 4A. ¿Qué hace el colimador prepaciente? Dice, reduce la radiación dispersa de una TC. No, porque tiene que ver con la dosis. La radiación dispersa en una TC la maneja el colimador predetector, ¿sí? Que también es componente del gantry. Esa no es. La B, forma parte de los componentes del gantry, eso es cierto, y acá siempre hago el parate porque es más larga. ¿Sí? Digo, ¿forma parte de los componentes del gantry? Sí. ¿Reduce la radiación dispersa? No. No. Guarda con eso. ¿Por qué no reduce? Determina la dosis. Exactamente, por eso no, esta no es correcta. La primera parte sí, pero la segunda no. Si vos la tuvieras que justificar, por ejemplo, ¿qué tenés que decir? Si bien es cierto que forma parte de los componentes del gantry, no es correcta porque la radiación dispersa está relacionada con el colimador predetector. O no es correcta porque el colimador prepaciente se relaciona con la dosis que se le entrega en el estudio. ¿Está? Entonces, siempre afirmo y después digo por qué no, si tuviera que justificar. Y la C dice ninguna es correcta. Para el caso, la C en este caso es esta. ¿Está bien? ¿Van bien todos? ¿Entienden? Sí. Sí. Bien. Si no me frenan, porque yo al tener la pantalla compartida no los veo a todos. Veo acá un par. Bien. La 5. Dice, en un tomógrafo se controla la dosis que se entrega al paciente. Bien, pensalo acá, porque vos decís, ¿cómo se controla la dosis? Y bueno, a través de un componente del gantry, que es el colimador prepaciente, ¿sí? Entonces, me voy a las opciones. La A, ¿se controla con los componentes del gantry? Sí. ¿Y el comando de la bomba inyectora? No. ¿Está bien? Porque no tiene nada que ver la dosis que le entrega. Ojo acá igual, porque acá se pueden confundir, compensar, si es un componente del gantry, el colimador prepaciente, ¿por qué con la bomba inyectora no lo controlo? Porque te habla exclusivamente de la dosis, que dice general. Esa es capciosa, ¿sí? Porque vos podés decir, sí, porque yo con el comando de la bomba cargo la cantidad, o le doy cuando armo la bomba, doy la cantidad que necesito para ese estudio. Entonces, ¿podría controlar la dosis? No. En ese caso no es esa la correcta, porque tengo una más correcta, que es directamente relacionada con la dosis, que es el colimador prepaciente. Prepaciente, la C. Bien, o sea que esa sería la correcta. La C. El predetector no, porque se controla la radiación dispersa. Bien, la C es la correcta. Bien, guarda acá también. La 6 dice, el caudal en una TC. Primero pienso que es un caudal. El caudal es una velocidad, ¿sí? Es una cantidad que pasa a una velocidad determinada. Mejor dicho, es una cantidad que pasa a un tiempo determinado. ¿Sí? Sería la velocidad a la que pasa el contraste a través de una línea. Siempre acuérdense que cuando tengo que utilizar contraste necesito consentimiento previo firmado o por el paciente, ¿sí? O por el tutor o encargado de ese paciente, si fuera por ahí un paciente que está en condiciones de inferioridad, ¿sí? Un paciente un paciente psiquiátrico, un paciente inconsciente momentáneamente, ¿sí? Bien, el caudal en una TC. A. Siempre debe estar de 3 mililitros sobre segundo. No, porque yo le puedo dar 2,5, ¿sí? De 2,5 para arriba, para una TC común, si tuviera que hacer una angio, de 4 para arriba. ¿Está bien? Así que siempre no. La B. Queda a criterio del técnico según la TC que se deba realizar. Ojo acá, en este caso, si el médico no estuviera en la sala de TC, nosotros, por experiencia, ¿sí? Uno ya sabe más o menos qué cantidad de contraste. Tenemos que partir de la base de que el contraste es 1 mililitro por cada kilogramo de peso. Pero dijimos que con eso solo no alcanza.
¿sí? Porque no, los medios de contraste tienen que tener, por otro lado, una osmolaridad y una viscosidad determinada. Si yo con los medios de contraste con los que trabajo, por ejemplo, 1 mililitro por cada kilogramo de peso, no voy a calificar. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Aumentarle 10 o 15 más. ¿Está bien? También lo puedo, después eso en la práctica lo van a aprender, después lo podés manejar también con la velocidad a la que pasás, o darle menos contraste si es un paciente hipertenso, y jugarla con el tema de la velocidad o el tiempo que espero cuando armo la bomba, ¿sí? Hay muchas cosas para ver que, bueno, eso lo van a aprender bien en la práctica. Pero uno tiene que saber bien el caudal, por ejemplo. ¿Queda a criterio del técnico? Sí, porque cuando a nosotros nos llega la orden, el enfermero no está, o no me dicen cuánto, o el paciente no está, vos ya sabés qué cantidad de contraste, ¿sí? Lo que sí es importante es que tener el consentimiento firmado por el paciente o un familiar o el encargado de ese familiar, de ese paciente, perdón, o que la orden diga con contraste. Lo que yo no puedo hacer es decidir pasar contraste si en la orden no lo pide. ¿Está bien? Pero, si en la orden dice con contraste, sí puede quedar a criterio del técnico la cantidad que se pueda utilizar. ¿Está bien? ¿No tiene importancia? Sí, claro que tiene importancia. Si no, no puedo contrastar. ¿Está bien? Y si le doy demasiado, puedo causarle un efecto colateral irreversible al paciente, ¿sí? Así que bueno, entonces la B sería la correcta en este caso. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están todos? Sí. Buenísimo. Bien, la 7 dice, las patologías cerebrales en TC. La A, siempre deben verse con contraste vía endovenosa, excepto el ACV. Podría ser el ACV está exceptuado del medio de contraste porque el riesgo de aplicar un medio de contraste en un ACV agudo, ¿sí? Corres el riesgo de aumentarle la PIC, la presión intracraneal. Ahora, ojo acá, porque un paciente tuvo un ACV, ¿no se puede volver a utilizar nunca contraste? Sí. De hecho, los ACV se puede hacer el seguimiento con tomo y también con resonancia. ¿Está bien? Muchas veces se utiliza la resonancia porque miden la hemoglobina, ¿sí? Que era la molécula transportadora de oxígeno. La resonancia trabaja por las secuencias que utiliza con el decaimiento de la hemoglobina. Se mide la hemoglobina en sangre, y después en base a eso se hace o no la imagen en reso. Pero en tomo, el agudo tiene que ser sin contraste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para determinar si es hemorrágico o si es isquémico. Pero, pasado una semana, se puede utilizar contraste para ver un ACV. Como puede pasar a la inversa. ¿Siempre deben verse con contraste las patologías cerebrales? No, porque yo les pasé un power donde también decía que, por ejemplo, en el caso de una cefalea o de una hidrocefalia, podía ser con o sin contraste. Eso sí queda a criterio médico. ¿Está bien? Según lo que se quiera ver. Sí. Si se sabe, por ejemplo, que la cefalea es por una malformación venosa, ¿sí? Que es una MAV, y que ese paciente siempre tiene, porque el médico ya lo conoce, siempre hace cefaleas por las MAV, bueno, en ese caso la va a pedir con contraste. Pero si es una cefalea repentina, un dolor intenso de horas de evolución, la va a pedir sin contraste para descartar un ACV, por ejemplo. ¿Se entendió? Entonces, una pregunta. Sí, la de recién o sea, hay que fijarse la dosis porque dijiste que si no puede aumentar la presión PIC. intracraneal. Claro, pero no me puedo fijar la dosis. Si es una CB, no se hace con contraste, directamente, claro. ¿Sí? Después, si está indicado en la orden que es con contraste, ahí sí te tenés que fijar la dosis. ¿Sí, Ale? Ok, bien. Sí, profe. Y la B dice, deben ser visualizadas en los 3 planos con el uso del MPR. Eso es cierto. Acá no me dice si es un multislice o de tercera generación. Pero la más correcta es esa, porque la C dice se visualizan con contraste oral. No, siempre endovenoso, para un cerebro, ¿sí? Entonces acá la que me queda, la más correcta, es la B. Deben ser visualizadas en los 3 planos con el uso del MPR. Que eso es cierto,
porque siempre que utilizo un multi-slice, después tengo que hacer el MPR. Eso es obligatorio. Está dentro de los protocolos. ¿Está bien? Sí. Bien, la 8. La resolución de contraste del sistema. ¿Sí? Dice, está asociada a la matriz del tomógrafo, en particular al tamaño del píxel. No, está asociada a la matriz del tomógrafo. Eso es verdad, pero al conjunto de voxeles, no al tamaño del píxel. El tamaño del píxel Claro. tiene que ver con la resolución espacial. La B dice, se relaciona con las unidades Hanfield. Hanfield, No, esa. porque las unidades no. Hanfield, claro, ojo, ojo. No, porque las unidades Hanfield se relacionan con los niveles de ventana. De ventaneo. ¿Sí? Ojo con eso, y el nivel de ventana está dentro de un factor técnico de un protocolo. Y acá te pide la resolución de contraste del sistema. Si vos hablás de los distintos niveles de grises del sistema, hablás de los conjuntos de voxeles, ¿sí? De la matriz. Si vos hablás Sí. de la resolución de contraste del protocolo, de un protocolo en particular, lo relacionás con el ancho de ventana. ¿Está bien? Ojo ahí. Sí. Entonces la C es la correcta, que dice, es una forma de medir distintos niveles de grises en un tomógrafo, Un tomógrafo. en general. ¿Está bien? Ujú. La 9 dice, un píxel chico. Bueno, lo dije antes, el píxel chico me determina la calidad de la imagen. Mientras más chiquito es el píxel, mejor calidad de imagen. Entonces, Mejor calidad de imagen. acá es la A, se relaciona con La. una buena resolución espacial. ¿Sí? Ujú. La 10 me dice, para visualizar una CB, ¿siempre utilizo contraste vía endovenosa? No, porque no se utiliza contraste. No debo utilizar contraste porque corre riesgo de elevar la Esa es. Perfecto. La presión esa intracraneal. es. Esa. Y ojo acá la C, porque dice, es una urgencia en TC. Eso es verdad. Por lo tanto, para realizar la TC no se requiere orden médica. No, jamás. Nunca se puede hacer ni siquiera una radiografía sin una orden médica. ¿Está bien? Una tomo menos. Sí, sí, sí. Ni ningún estudio complementario, ¿no? El MPR, ¿forma parte del proceso de formación de la imagen? Podría ser porque forma una imagen, pero no la imagen base. Entonces dice, es un postprocesado, que es verdad, Esa. que permite reconstruir imágenes tomográficas, por ejemplo, en un plano sagital. Perfecto, es esa. Esa. Y la otra dice, es la reconstrucción de un sistema por imágenes de tercera generación. No, porque es de cuarta, quinta. Bueno, esta es una pavada, esta se las regalé, ¿eh? Un corte en TC, bueno, es axial, ¿sí? Siempre es la base. Sí, sí, sí. Después lo que vos puedas hacer a nivel postprocesado es otra cosa. La 13 dice, la bomba inyectora de contraste. ¿Se encuentra en la workstation junto al comando? No, porque la bomba en sí se encuentra en la sala de TC. Lo que está en la workstation es el comando de esa bomba. B, no forma parte de la sala de TC. Sí, está en la sala de TC. Y la C, El programa de el las programa workstation. desde la workstation, sí, perfecto. Porque ahí tenemos la pantalla táctil, ¿sí? La 14, la cantidad de contraste que se utiliza para realizar una TC, dice, depende de lo que decida el técnico, podría, tiene que ver con el tipo de patología que se quiere realizar o confirmar, y no es necesario determinar una cantidad. Sí es necesario determinar una cantidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con la patología, porque no es lo mismo contrastar por ejemplo, una arteria, ¿sí? Que contrastar un tumor, y depende de lo que decida el técnico, no, porque en realidad si es con contraste o no lo decide el médico. ¿Está bien? Entonces, va a tener que ver con el tipo de patología que se va a querer visualizar. Los medios de contraste tomográfico, acordate, esto lo habíamos visto en fármaco, el ideal era entre 600 y 1000 miliosmoles, ¿sí? Acordate Sí. que esto lo vimos en fármaco, cuando hablábamos de osmolalidad y viscosidad. Y bueno, y hasta ahí. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, hagamos una cosa. Me gustó, ¿eh? Bien, veo que están. Lo que vamos a hacer ahora es cortar acá